El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la Gerencia Social, Autoridad Mundial en Pobreza y asesor especial de numerosos países y organismos internacionales. El informe Klicksberg ha sido nominado al Premio Emmy Internacional en 2014. Fue una figura central del siglo XX. Vivió 97 años. Fue encarcelado durante la Primera Guerra Mundial por sus ideas pacifistas y por su prédica pacifista. Influyó decisivamente en múltiples campos científicos y en la vida de los seres humanos. Se llamó Bertrand Russell. If we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet. Fue encarcelado varias veces. Fue encarcelado durante la Primera Guerra Mundial por oponerse a la guerra en sí mismo, por sus ideas pacifistas y por su prédica pacifista. Estuvo 6 meses encarcelado. Y fue encarcelado, debe ser un récord único, probablemente no le haya sucedido a nadie, a los 90 años de edad. Nuevamente por oponerse a las guerras en general, a los peligros de una guerra atómica, a la guerra de Vietnam en particular, y por manifestarse a los 90 años de edad al frente de manifestaciones pacifistas. Fue la imagen de cómo se puede ser joven teniendo una edad avanzada. Junto a Albert Einstein, que era su amigo personal, y algunas otras pocas figuras, presidieron las grandes luchas del género humano en el siglo XX y quedaron como faros hacia adelante. Bertrand Russell pertenecía a una familia aristocrática inglesa. Su abuelo, que fue muy decisivo en su vida, fue 2 veces primer ministro en Inglaterra. Quedó huérfano de su padre y de su madre a una edad muy temprana, los 6 años de edad, y fue educado básicamente por su abuelo y por su abuela, particularmente por su abuela. Como una educación donde tenía todos los bienes materiales, pero al mismo tiempo estaba inmerso en reglas muy represivas y autoritarias. Era la sociedad inglesa de fines del siglo XIX y vivía en soledad, porque la represión que significaban todas esas reglas implicaba que no había que expresar muchas cosas que podían romper con las convenciones establecidas. Y desde niño su mente aprendió, fue una especie de formación reactiva, el valor supremo de la libertad de pensamiento
y fue desarrollando un pensamiento alternativo al pensamiento que querían inculcarle. Él escribe en su memoria: el ambiente represivo y conservador me produjo muchos conflictos durante mi adolescencia. No podía expresar lo que pensaba sobre el sexo porque mis ideas hubieran resultado escandalosas, sobre la religión, y llevaba una existencia solitaria. Ni siquiera fue al colegio porque fue educado en una familia de la alta aristocracia por preceptores y profesores. Cuando era un joven de 18 años, ingresó al Trinity College de Cambridge para estudiar matemáticas. Desde el comienzo se conectó con mentes muy especiales. Alfred North Whitehead, su examinador, fue uno de los mayores filósofos del siglo XX. Años después, escribió junto con Whitehead uno de los libros de matemáticas más importantes de toda la historia, Principia Mathematica, con su profesor. Escribió muchísimas obras, recreó la filosofía, recreó la lógica, recreó las matemáticas. Escribió sobre una gama de temas, desde los fundamentos de las matemáticas y la teoría de la relatividad, al matrimonio, los derechos de las mujeres y el pacifismo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Russell creyó su deber oponerse a la guerra por todos los medios y casi aisladamente desarrolló una campaña que le valió los 6 meses de cárcel. Russell tenía un alma muy rica que le exigía tomar actitud frente a los grandes temas del siglo, un siglo entero en el que vivió. We have to learn to tolerate each other. We can only live together in that way. But if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet. Cuando era joven, la familia, cuando vio su brillantez y sus capacidades, quería incorporarlo activamente a la política. Y él tuvo una disyuntiva en ese momento, joven brillante, graduado con honores, tuvo la disyuntiva entre la filosofía y la política. Science is what we know and philosophy is what we don't know. Eligió la filosofía en ese momento, porque esa política no era la política que podía llegar a interesar a alguien como Russell. Con una riqueza interior fenomenal, no era la política que condujo al colonialismo y a una sociedad con normas draconianas, represiva en la educación, represiva en los temas que trataban a la sociedad victoriana. Él quería otro tipo de vida. La filosofía en esa primera etapa se lo dio. Pero después retornó a la política, pero no a la política para ganar posiciones o para ocupar cargos, sino a tratar de luchar por algunas de las grandes causas humanas. Russell es siempre citado como ejemplo de un viejo, vivió 97 años,
que trabajaba como un joven con ardor, que encabezaba las manifestaciones, todo manifiesto por una causa noble. Empezaba con el apellido Russell. Le venían a pedir de todos lados que su inmensa fama y prestigio fuera puesto al servicio de causas nobles. Y además él inventaba las causas. El pacifismo fue una causa central en toda su vida porque veía la guerra atómica como una posibilidad real. Russell se guiaba por una máxima central en toda su vida, según él la explica. Se la transmitió su abuela, la influencia más importante en su vida, la que lo crió. Un precepto de la Biblia: no sigas a la mayoría para obrar mal. Russell nunca siguió a la mayoría. En ninguna causa lo convencía por ser el hecho de que fuera la causa de la mayoría. Durante toda su vida desconfió de las causas de la mayoría. Era solo su independencia de pensamiento la que tomaba posición frente a los temas. Y por el otro lado, no sigas a la mayoría para que no hagas el mal. Was diese Zukunft restlos uns gehört. Dich! Dich! L'ora delle decisioni irrevocabili. Dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Eso que la Biblia predice sucedió durante el nazismo, el fascismo y muchas mayorías. Russell era un solitario en el pensamiento, en la filosofía, en la lógica, en su obra científica, en las matemáticas. Eso fue parte de su creatividad enorme y al mismo tiempo un moralista consecuente absolutamente. Atravesó la Segunda Guerra Mundial, supo lo que era el nazismo. Fue el único momento en que violó su propio código de ética absolutamente pacifista. Russell no dudó en apoyar la guerra contra Hitler como única manera de preservar todo lo positivo que pudiera haber en el género humano. People not content to just voice their disapproval of the war in Vietnam. Russell no vaciló en denunciar la guerra de Vietnam, no vaciló en denunciar todas las guerras contra minorías, las guerras raciales. La única guerra que legitimó fue la guerra contra el nazismo.
gun you're toting, and even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. De edad muy mayor era posible encontrar su imagen en las manifestaciones a favor de la paz, de la eliminación de las armas nucleares, y armó un manifiesto que recorrió todo el planeta, que fue el manifiesto Russell-Einstein. Suscripto además por otros 9 personalidades científicas totalmente prominentes por el desarme nuclear. Y Russell y Einstein desde allí trataron de influir con su predicamento excepcional a que el planeta no cayera en la trampa que podía significar una destrucción sin límites de la guerra nuclear. Eso dio lugar a la conferencia de Potsdam, que fue una conferencia fundamental para el desarme nuclear, para el tipo de equilibrio que se estableció. Russian scientists attending an international conference in London have given a promise to cooperate in every way to remove the threat of an atomic war. Also present was Bertrand Russell, who underlined the dreadful consequences of nuclear warfare. En 1958 fue el primer presidente de la campaña de desarme nuclear, pero como era un heterodoxo total, 2 años después renunció a la campaña por disidencia con algunas de las posiciones que iba tomando esa campaña, y creó el Comité de los 100, desde donde siguió esa actividad con su propia impronta. The bomb demonstrators mobilized in force in Trafalgar Square. To make sure they didn't march to Parliament Square, 4,000 police were drafted to the area. A los 90 años fue encarcelado por una semana por incitar a la desobediencia civil, protestando en el Ministerio de Defensa del Reino Unido y en Hyde Park, uno de los lugares más céntricos de Londres. The police had coaches and vans laid on. Foreseeing that they'd have to arrest so many, transport to the police stations would be essential. Eventually, 1,314 people were arrested, making record police court business next day. All this surely could only happen in Britain. En 1962, también a los 90 años, el mismo año que lo metieron preso, medió en la crisis de los misiles de Cuba para evitar que se desatara un ataque militar. Imaginan un hombre de 90 años de edad tratando de mediar entre Kennedy y Khrushchev para que la crisis de los misiles no se transformara en una guerra apocalíptica. I don't repent of it. It was not inconsistent with what I think now. What I thought all along was that a nuclear war in which both sides had nuclear weapons would be an utter and absolute disaster. At the Kennedy-Khrushchev meeting in Vienna in 1961, the atmosphere seemed better. But it soon became clear that behind Mr. Khrushchev's smiles, his determination to dislodge the West from Berlin was unchanged. Era todo el prestigio y el reconocimiento mundial de Russell empeñado en eso y siendo intermediario entre todas las partes para tratar de conseguir que no estallaran. Efectivamente, no estalló. Russell tenía una ideología política, no tenía nada que ver con ningún partido. Russell manifestaba que él creía en un tipo de socialismo democrático, benévolo, totalmente facilitador de la libertad en todas sus expresiones,
y al mismo tiempo equitativo. La norma que venía de su abuela, ¿no? Siempre evitar las mayorías que pueden producir el mal y buscar el bien colectivo. Creía en las cooperativas, creía el cooperativismo ha sobrevivido al fracaso del comunismo y ha sobrevivido a lo que es actualmente el fracaso del capitalismo salvaje, en dar de comer y dar empleo a los seres humanos. 1.000 millones de personas actualmente en cooperativas. Russell, en 1907, tenía 30 años de edad, estaba luchando ya por el derecho de las mujeres a votar. Se anticipó décadas y décadas. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Recordemos que el derecho de las mujeres a votar fue otorgado en la Argentina en 1948. Recién desde 1948 las mujeres pudieron votar en la Argentina y en otros lugares, en muchos otros lugares del mundo, es posterior. Eso era totalmente la cultura predominante. Russell fue uno de los que abrió el gran debate cuestionándola totalmente. También en esa misma época, Russell decía en un libro, Matrimonio y Moral, decía que el sexo entre un hombre y una mujer que no están casados entre sí no es inmoral si ellos realmente se aman. Y defendió los matrimonios experimentales o matrimonios de compañía, relaciones formalizadas donde jóvenes podían tener de forma legítima relaciones sexuales sin esperar a permanecer casados a largo plazo o tener hijos. ¿Se imaginan casi un siglo atrás defendiendo lo que ahora es moneda corriente, que es que los jóvenes puedan convivir y hacer sus experiencias para después finalmente decidir sobre los casamientos? Escribió Russell textual: he vivido en busca de una visión tanto personal como social. Esto es al final de su vida. Personal, cuidar lo que es noble, lo que es bello, lo que es amable, permitir momentos de intuición para entregar sabiduría. Social, ver en la imaginación la sociedad que debe ser creada, donde todos los individuos crecen libremente y donde el odio, la codicia y la envidia mueren porque no hay nada que los sustente. Estas cosas y el mundo con todos sus horrores me han dado fortaleza. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say two things. One intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you would wish to believe or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. Se creó en el final de su vida el Tribunal de Crímenes Internacionales de Guerra. Fue presidido por Russell y por Jean-Paul Sartre y fue llamado el Tribunal Russell. Y muchas cosas se llaman hoy Russell, vinculadas con la paz y con los mejores ideales del ser humano. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world,
which is getting more and more closely interconnected. We have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet. Qué manera de vivir una vida. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.